El mundo se estrecha alrededor de Rosales, mientras el odio acumulado durante años se convierte en sentencia. Las sombras en aquella habitación olvidada por Dios se pegan a las paredes como si respiraran. El ambiente es húmedo, viciado, cargado de un olor metálico que solo puede nacer de la sangre seca y el óxido envejecido. Rosales permanece inmóvil, atrapado en una silla de metal que lo mantiene en una posición humillante, las muñecas atadas con fuerza detrás de la espalda y los tobillos bien asegurados. Su rostro es un mapa de golpes recientes, con un ojo casi sellado por la hinchazón y los labios partidos, testimonio de horas interminables en ese encierro. La puerta de la habitación se desplaza con un chirrido lento, dejando entrar una línea de luz que corta la oscuridad y le obliga a entrecerrar los ojos. Cuando logra ver con claridad, la figura de Diana aparece como un espectro que avanza con pasos calculados, pasos de alguien que sabe que tiene control total sobre el destino de la persona que tiene enfrente. En una mano porta una pistola que refleja un brillo amenazante, en la otra un cuchillo cuya hoja parece sedienta. Rosales intenta hablar, pero su voz es apenas un murmullo rasposo. Quiere ofrecer información, recursos, promesas inventadas al vuelo. Piensa que quizás, solo quizás, puede comprar unos segundos más de vida. Diana no responde de inmediato. Observa, analiza, domina el espacio con esa frialdad que solo nace después de perder demasiadas cosas. Cuando por fin rompe el silencio, su voz no parece pertenecerle a un ser humano, sino a una entidad sin compasión. La palabra negociar sale de su boca cargada de desprecio. Negociar con él, con el hombre que había trabajado tanto tiempo para desmantelar a su familia, para quebrantarla desde adentro. La mención desesperada que hace Rosales sobre su familia no causa ningún efecto en ella, porque mientras él suplica por su hijo, Diana recuerda cada lágrima que provocaron sus decisiones, cada día de angustia que él sembró en el camino de los Casillas. La risa que le responde es tan fría que podría congelar el aire alrededor. El sonido del cuchillo golpeando la mesa lo estremece como una campana fúnebre. Ella marca un número en su teléfono. Cuando Ismael responde, Diana solicita instrucciones. Del otro lado, el heredero de la dinastía le da una sola directriz: que Rosales sufra, que pague con cada segundo de dolor por los estragos que su nombre provocó. Ismael no quiere información, no quiere dinero, quiere justicia. Justicia en su versión más visceral. Mientras tanto, en la ciudad, Ismael sigue otra batalla en silencio. Está frente a una mesa llena de carpetas, fotografías, datos que ha desenterrado con la obsesión de quien no descansará hasta ver caer a sus enemigos. Después de semanas persiguiendo sombras, finalmente encuentra la pieza que faltaba. Pruebas de la doble vida de Cifuentes. Imágenes que lo muestran reuniéndose con figuras que siempre negó conocer. El descubrimiento es tan grande que grita para llamar a Isidro, quien entra sin aliento. La conversación entre los dos hermanos es una mezcla de incredulidad y furia contenida. Lo que esas fotos revelan no es solo una traición, es una arquitectura entera de mentiras, cuidadosamente levantada a lo largo de años. Cifuentes no jugaba un bando, jugaba a todos. Manipulaba, influenciaba, fomentaba la guerra que decía combatir. Elizabeth irrumpe con noticias que encajan perfectamente en ese rompecabezas siniestro. Cifuentes está desprotegido, aislado en una casa de seguridad. Ismael encuentra en esa oportunidad la posibilidad de cerrar la historia con su enemigo de una forma definitiva. Y cuando Chacorta aparece marcado por heridas que aún no cicatrizan, no duda en unirse al movimiento que promete justicia. Pero mientras ellos avanzan hacia el enfrentamiento, la escena vuelve a la habitación donde Diana continúa su obra. Rosales apenas puede sostener la mirada. Diana le habla sobre la diferencia entre un ser humano y un monstruo, y sus palabras no son una metáfora, son una declaración sobre lo que ella se ha visto obligada a convertirse. El cuchillo en su mano se convierte en una extensión de su rabia, mientras realiza cortes precisos y llenos de significado. Cada herida es un recuerdo, cada línea de sangre es un ajuste de cuentas. Rosales grita, pero sus súplicas no encuentran refugio. Diana ya cruzó un límite del que no piensa volver, y por primera vez en mucho tiempo se ve a sí misma con claridad. Una mujer que aprendió, a golpes y traiciones, que la compasión es un lujo que solo conduce a la muerte.
En otro punto de la ciudad, Cifuentes se engaña a sí mismo creyendo que todo sigue bajo control. Pero ese espejismo se desmorona cuando Ismael y Chacorta cruzan la puerta de su estudio. La tensión que nace entre ellos es inmediata. El sobre con las fotos cae sobre la mesa como un martillazo. Cifuentes, incapaz de ocultar el temblor en su rostro, empieza a mostrar el verdadero tamaño de su traición. Confiesa haber planeado el colapso del Imperio Casillas desde hace años. Consideraba imposible que esa familia sobreviviera sin Aurelio, así que decidió adelantarse a los hechos. Lo que nunca anticipó fue que Ismael heredaría algo más que un apellido. Heredaría la ferocidad de un líder que no se quiebra. Ismael exige una confesión completa, y el general, ahora acorralado, no puede huir ni improvisar mentiras. Con cada palabra que suelta, despliega una red de alianzas sucias, pactos ocultos con enemigos que él mismo había ayudado a fortalecer. Su gran plan era sencillo, que cada pieza cayera en el momento adecuado y moldear la guerra a su favor. Lo que no vio fue que su propia caída sería más rápida que la de cualquiera. Cuando Ismael baja el arma, lo hace no por compasión, sino porque tiene una idea más útil. Cifuentes podría servir como herramienta para reconstruir lo que él mismo dañó. Chacorta y Diana no están convencidos, pero la visión de Ismael va más lejos que el odio del momento. Diana, por su parte, culmina su tormento con Rosales. Lo deja vivo apenas lo suficiente para arrastrarlo hacia el juicio final. Lo que comienza como un ajuste personal se transforma en una ceremonia macabra donde los traidores son confrontados ante todos los Casillas. Y cuando el gatillo de Diana se acciona, Rosales cae muerto sin gloria ni redención. El siguiente en la fila es Cifuentes. Su destino queda suspendido en un hilo delgado. Puede morir allí mismo o aceptar servir bajo el yugo de aquellos que intentó destruir. Y por primera vez en toda la historia, el hombre que movía hilos desde la sombra se encuentra sin manos, sin control, sin fichas por jugar. De maniobras, donde cada sombra cargaba una intención oculta. Las calles parecían murmurar secretos que se escapaban por las rendijas del pavimento. Las luces, esas que solían ser un refugio para cualquiera que buscara paz, ahora parpadeaban como si tuvieran miedo de revelar más de lo necesario. Todo parecía parte de una orquestación silenciosa, un preludio que anunciaba la llegada de una tormenta largamente postergada. Dentro del círculo de los Casillas, el ambiente se había espesado. Había miradas que evitaban otras miradas. Había conversaciones suspendidas a mitad de frase. Había pasos que antes sonaban seguros y que ahora recorrían los pasillos con cautela, como si el suelo pudiera convertirse en un enemigo. Dentro de cada mente se desarrollaba una estrategia distinta, pero todas estaban dirigidas hacia un mismo centro: descubrir quién había sido capaz de romper el cerco de confianza que la familia había construido durante años. Chacorta se movía con una calma que no engañaba a nadie. Quien lo viera desde lejos pensaría que su respiración era tan estable como siempre, pero la gente cercana sabía que, cuando él se silenciaba demasiado, algo dentro de su cabeza empezaba a ajustar engranajes. Tenía la habilidad incómoda de detectar mentiras sin escuchar palabras, de leer movimientos apenas perceptibles, de anticipar la traición antes de que los traidores se dieran cuenta de que estaban pensando en traicionar. Y esta vez su intuición le decía que lo que estaban enfrentando no era obra de improvisados ni de rivales ordinarios, era algo mucho más afilado. Ismael, en cambio, cargaba una inquietud distinta. Él veía patrones donde nadie más veía nada. Le bastaban segundos para entender que la aparición del vehículo silencioso y ese mensaje críptico apuntaban a un plan mayor. Había demasiada precisión en cada detalle, demasiada intención detrás de cada movimiento. Las acciones aleatorias no dejaban rastros tan limpios, y aunque nadie quería admitirlo, habían sido puestos bajo observación por alguien capaz de anticipar sus pasos con una exactitud escalofriante. Laura se dedicó a recorrer los espacios familiares buscando señales de alteración. Nada escapaba de su mirada. El más leve cambio en el aire, la posición incorrecta de un objeto, un perfume que no pertenecía a la casa, todo podía convertirse en un indicio. Sabía que la elegancia era su arma más letal. La gente siempre se permitía hablar de más cuando creía que ella no estaba prestando atención. Pero esta vez, incluso su delicada intuición estaba envuelta en un nudo de tensión. Algo estaba manipulando la realidad desde ángulos invisibles.
y ella no estaba dispuesta a dejar que ese algo se apoderara del terreno. Elizabeth se sumergió en la información filtrada por contactos que normalmente no hablaban sin orden directa. Los archivos que revisaba tenían demasiadas tachaduras, demasiados vacíos, demasiadas páginas arrancadas. Las instituciones que debían proteger estaban temblando bajo la presión de algo que ni siquiera ellas comprendían. Cada palabra que encontraba, cada dato parecía haber sido colocado para confundir más que para aclarar. Y eso, para una mente como la de Elizabeth, era un insulto. La verdad siempre dejaba rastros, aunque fueran débiles, y ella estaba decidida a seguirlos todos. Mientras tanto, Jaime Rosales viajaba entre oficinas, calles y reuniones forzadas, con rostros que solían llamarse aliados. Pero esa palabra se había convertido en una broma amarga. Si algo había aprendido en tantos años, era que los aliados más peligrosos son los que sonríen demasiado al entregar información que parece útil. El silencio de repente se volvió más revelador que cualquier conversación. Y Jaime sabía que quienes callan por miedo suelen hacerlo porque alguien más grande les pisa la sombra. El general Cifuentes se mantenía cerca, pero sin dejarse ver del todo. Sus investigaciones estaban cruzando líneas que ningún funcionario debería cruzar, pero la situación lo exigía. Las coordenadas encontradas en aquel archivo clandestino señalaban un punto donde no debería haber actividad militar. Aún así, había movimientos registrados, entradas, salidas, transmisiones codificadas y un flujo de vehículos sin distintivo. La pregunta era simple y perturbadora. ¿Quién estaba operando ahí sin autorización de nadie? La noche avanzó con un ritmo irregular, como si el tiempo hubiera decidido fracturarse. Las tensiones acumuladas se transformaban en electricidad que recorría los cuerpos y las paredes. Y fue en medio de ese estado frágil cuando una explosión estalló no muy lejos del edificio donde los Casillas habían concentrado su atención. No fue un ataque directo, pero sí un aviso. Un recordatorio de que estaban siendo observados, de que su enemigo tenía recursos, alcance y una estrategia calculada. Ismael salió inmediatamente a verificar la situación. La calle estaba cubierta de humo, los cristales rotos crujían al pisarlos, los vecinos gritaban nombres que se perdían entre el polvo. Pero lo que lo dejó sin aliento fue encontrar en medio del caos una segunda nota idéntica a la primera. Esta vez el mensaje decía: lo siguiente no será un ensayo. Las palabras parecían tener peso propio. No eran una amenaza cualquiera, eran una sentencia. Cuando Chacorta leyó ese segundo comunicado, su mirada se endureció todavía más. Apretó los dientes con rabia contenida. Ya no estaban frente a un desconocido. Estaban frente a alguien que conocía su ritmo, su lógica, su manera de moverse. Alguien que podía anticiparlos. Alguien que sabía exactamente dónde presionar para debilitarlos sin destruirlos por completo. Y eso significaba que, de una forma u otra, ese enemigo tenía raíces dentro del mismo círculo de poder. El silencio posterior fue más brutal que el estruendo de la explosión. Cada uno de ellos entendió, sin decir nada, que la familia estaba entrando en una etapa donde la lealtad no se podía dar por sentado, donde la información valía más que el dinero, donde la duda podía ser un arma contra todos. El tablero había cambiado, las reglas ya no eran las mismas. Y quien había dado el primer golpe estaba listo para dar el segundo. La pregunta, aquella que empezó como un murmullo y que ahora se convertía en un eco inevitable, seguía vibrando. ¿Quién se atrevería a desafiar a los Casillas desde la oscuridad y con qué propósito? Más bien dejó expuestas las fracturas que la noche había intentado esconder. La ciudad seguía respirando agitada, con heridas invisibles que parecían crecer debajo de la superficie. Los sonidos habituales de la mañana tenían un eco diferente, como si cada ruido cargara un mensaje cifrado que nadie sabía descifrar. Era evidente que aquel segundo mensaje había abierto un portal incómodo. Ya no estaban reaccionando a un ataque, estaban respondiendo a una declaración de guerra cuidadosamente redactada. Chacorta se movía por el interior de la casa con un paso firme pero silencioso. Su figura imponía, aunque no dijera una palabra. Había adoptado esa manera de caminar que utilizaba únicamente cuando la situación amenazaba con desbordarse. No necesitaba gritar para que los demás entendieran la gravedad. Su simple presencia irradiaba una señal inequívoca de que las piezas de la estrategia estaban mutando. Cada respiración suya tenía un peso táctico, cada silencio tenía filo.
Ismael seguía absorbiendo cada detalle del escenario como si fuera un detector de anomalías. No confiaba en lo que veía, tampoco en lo que escuchaba. El atentado de la noche anterior había sido solo una prueba, y él lo sabía mejor que nadie. No lo decía en voz alta, porque no quería añadir más gasolina al incendio emocional que ya estaba trepando por toda la familia. Pero su mente no dejaba de correr, reconstruyendo rutas, calculando tiempos, escaneando posibilidades de infiltración. La deducción más peligrosa era también la más probable. Alguien cercano, demasiado cercano, estaba facilitando entradas que jamás debieron existir. Laura, con esa elegancia afilada que la caracterizaba, se dirigía hacia el salón principal, mientras su mirada estudiaba incluso el aire. Era de las pocas capaces de percibir cuando la energía de un espacio cambiaba de textura. Y algo había cambiado. Era como si aquella casa, por años un refugio, hubiera empezado a volverse porosa, como si admitiera la presencia de fuerzas extrañas que antes habría repelido sin esfuerzo. El ambiente parecía impregnado de un perfume desconocido, uno que no pertenecía a ninguno de ellos. Elizabeth ya no estaba observando la situación desde afuera. Se había sumergido de lleno en un análisis minucioso de los nuevos datos, consciente de que los próximos movimientos tenían que hacerse con precisión quirúrgica. Había recibido informes no oficiales que hablaban de conversaciones interceptadas en canales militares inactivos desde hacía tiempo. En esas transmisiones aparecían nombres que habían sido borrados de expedientes oficiales. Algunos eran rostros que ella creía enterrados en el pasado. Otros ni siquiera habían existido en registros civiles. Algo estaba emergiendo desde una oscuridad burocrática que no tenía sentido. Jaime Rosales se reunió con varios contactos, aunque no confiaba en ninguno. Sabía que muchos de los supuestos aliados cambiarían de bando sin pestañear si alguien les ofrecía una sombra de seguridad. El problema era que esta vez no había sombra suficientemente grande para disimular lo evidente. Lo que se avecinaba no era una disputa territorial ni un ajuste de cuentas. Era una operación con demasiada estructura, demasiado orden, demasiado silencio. Quien fuera que estuviera detrás tenía acceso a una fuente de información imposible de rastrear. El general Cifuentes se movía con un ritmo tenso. Sus investigaciones lo habían llevado a descubrir una triangulación de coordenadas que, combinada con el movimiento de vehículos sin identificación, formaba un punto exacto en el mapa. Ese lugar había sido descartado por los militares hace décadas debido a un incidente que nunca se dio a conocer al público. Los archivos relacionados con ese sitio estaban sellados bajo un nivel de seguridad reservado exclusivamente para operaciones experimentales. El general no estaba autorizado a abrirlos. Aún así, alguien había empezado a manipulárselos desde dentro de la misma base. Mientras cada uno lidiaba con sus propios hallazgos, un tercer mensaje apareció sin previo aviso. Esta vez no llegó en un sobre, ni cayó de un vehículo silencioso, ni fue dejado en medio del caos. Fue entregado directamente dentro del sistema interno de comunicaciones de los casillas, sin romper claves, sin activar alarmas, como si alguien hubiera entrado caminando por la puerta principal. En la pantalla, solo una frase brillaba en letras frías, matemáticas. Las decisiones que tomen hoy determinarán quién sigue respirando mañana. La reacción fue inmediata. Elizabeth apretó los puños. Ismael lanzó una mirada dura hacia los sistemas de seguridad. Chacorta simplemente inhaló, como quien está a punto de tragar fuego. Jaime bajó la mirada, entendiendo que estaban lidiando con un enemigo que no necesitaba violencia para demostrar poder. El general Cifuentes, al leer la frase, se quedó en silencio, como si reconociera un patrón que había intentado olvidar. Pero lo que ocurrió después fue lo que quebró la tensión en 1000 pedazos. Un apagón total. Las luces murieron. El sonido desapareció. La electricidad se esfumó como si nunca hubiera existido. La casa quedó sumergida en una oscuridad tan absoluta que parecía tragarse el oxígeno. No era un corte común, no había transición, no hubo parpadeo previo. Era la clase de apagón que se consigue solo cuando alguien tiene acceso directo a los sistemas más protegidos. Ismael sacó su linterna. Antes de encenderla, escuchó un ruido mínimo, apenas un roce contra la pared, luego otro y otro. Era como si algo o alguien estuviera moviéndose con fluidez por los pasillos. Movimientos suaves, deliberados, casi educados. No era intrusión brusca, era presencia calculada.
Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por miedo, sino porque ese tipo de silencio no era natural. El ambiente estaba tan quieto que el corazón parecía sonar demasiado fuerte dentro del propio pecho. Elizabeth fue la primera en hablar, su voz firme a pesar de la oscuridad. Esto no es para asustarnos, es para medirnos. Chacorta no respondió con palabras. Tomó su arma y avanzó. No corría, no gritaba. Se movía lento, como una bestia que conoce perfectamente su territorio, incluso cuando la oscuridad le roba los ojos. Entonces llegó el cuarto mensaje, esta vez escrito sobre una superficie que ninguno de ellos esperaba, la pared, con tinta negra, brillando levemente. No había forma de que alguien hubiera entrado, escrito algo allí y salido sin ser visto. No en esa casa, no con esa seguridad, no con esos ojos cubriendo cada esquina. La frase era sencilla, ya están en el juego, no pueden salir. Ismael sintió algo frío subirle por la columna. No era miedo, era una certeza peligrosa. Quien estaba detrás no necesitaba esconderse. De hecho, parecía querer que supieran que podía entrar, salir, observar, escribir, desaparecer. Podía tocarlos sin tocar nada. El general Cifuentes murmuró para sí casi inaudible, «Esto ya lo he visto antes». Pero no explicó más, y su silencio pesó como plomo en el ambiente. La tensión se estiró, larga, infinita, hasta que por fin la electricidad volvió. Las luces regresaron sin aviso, como si la oscuridad hubiera sido solo un ensayo cronometrado. Pero algo había cambiado. No la casa, no la luz, ellos. Ahora entendían que no estaban lidiando con un enemigo, estaban lidiando con una mente que sabía exactamente cómo empujar los límites de la familia. Y aquello recién estaba comenzando. Justo poco a poco, simplemente apareció, como si hubiera estado observándolos desde el otro lado de un cristal. Esa brusquedad reveló el estado verdadero de los pasillos. Muebles levemente desplazados, corrientes de aire que no deberían existir, marcas tan finas en el suelo que solo alguien obsesivo podría haberlas dejado. La casa estaba intacta, sí, pero no estaba igual. El terreno había sido inspeccionado por alguien que conocía las reglas del sigilo con una precisión casi clínica. Chacorta se quedó de pie unos segundos contemplando la pared donde había aparecido el mensaje. La tinta aún estaba húmeda, resbalaba lentamente como sangre negra descendiendo por la superficie. Nadie respiró fuerte, nadie dijo nada. Era evidente que esa tinta no había llegado ahí por medios ordinarios. También era evidente que quien la había colocado quería que supieran que podía moverse con libertad dentro de su círculo más sagrado. Ismael caminó hacia el punto exacto donde el apagón había comenzado. Cada paso suyo resonaba como un diagnóstico, como si estuviera leyendo la escena con un método propio. Revisó cables, miró medidores internos, estudió la manera en que los sistemas habían sido manipulados. Lo que encontró lo dejó helado. No hubo ruptura, no hubo sobrecarga, no hubo corte externo. Alguien había suspendido la energía desde dentro del sistema, como si hubiera tenido acceso a códigos que ni siquiera ellos conocían. No era un hacker común, no era un infiltrado. Era alguien con acceso directo a secretos que ni el general debería tener. Elizabeth sostuvo su respiración unos segundos, tratando de ordenar mentalmente todo lo ocurrido. Había visto operaciones complejas antes, pero ninguna con esta limpieza quirúrgica. Cada paso del adversario parecía ejecutado con una precisión matemática. Ninguna acción se sentía improvisada, ningún gesto parecía un error. Y esa perfección era lo que realmente inquietaba, porque nadie puede anticiparse tanto salvo que conozca profundamente a quienes quiere destruir. Laura caminó hasta una ventana. La abrió despacio. El aire de afuera era frío, demasiado frío para esa hora. La calle estaba desierta. Ni un perro, ni un auto, ni una sombra ajena. Todo lucía como si el mundo hubiera decidido tomar distancia del lugar, como si supiera que allí dentro se estaba fraguando algo que excedía la comprensión común. Laura podía sentirlo. La ciudad entera estaba conteniendo la respiración. Y cuando la ciudad hace eso, es porque intuye que lo próximo será devastador. Jaime Rosales apareció cargando carpetas recién intervenidas. Había recibido información de un contacto que no solía fallar, alguien que operaba en una zona gris entre la legalidad y el caos. Lo que encontró dentro de esos documentos era más desconcertante que cualquier sospecha previa. Nombres tachados repetidamente, coordenadas alteradas de manera sutil, informes borrados apenas segundos antes de que él pudiera acceder. No era sabotaje, era limpieza profunda, una purga de información.
Alguien estaba borrando huellas con una velocidad que desafiaba toda lógica. El general Cifuentes entró al salón con una expresión que ninguno de ellos había visto en él antes. Su rostro, habitualmente firme, tenía una sombra oscura que parecía hundirle los ojos. Respiró lento, casi como si necesitara medir cada palabra antes de abrir la boca. Y entonces dijo: lo que está pasando no empezó anoche, empezó hace muchos años, mucho antes de que cualquiera de ustedes tuviera conciencia de este juego. Los Casillas lo miraron sin interrumpirlo. Todos sintieron que el aire cambiaba, que algo profundo estaba por revelarse. Por revelarse. Hubo una operación, continuó el general, clasificada, enterrada, diseñada para probar métodos no convencionales de manipulación social y militar. Un proyecto tan experimental que el gobierno lo abandonó antes de completarlo. Al menos eso dicen los archivos oficiales. Pero no fue abandonado. Fue apropiado por un grupo que nunca debió tener acceso a ese tipo de tecnología. La tensión se volvió física, como un peso que hundía el pecho. Ese grupo, prosiguió Cifuentes, aprendió a observar sin ser visto, a infiltrarse en sistemas cerrados, a anticipar movimientos, a entender la psicología del enemigo con tal profundidad que podían manipular decisiones antes de que se tomaran. Ismael frunció el ceño, no porque dudara del general, sino porque esas capacidades coincidían demasiado con lo que estaban viviendo. ¿Estás diciéndonos, preguntó Elizabeth con tono seco, que lo que entró a nuestra casa esta noche es producto de un experimento abandonado? Cifuentes no respondió de inmediato, bajó la mirada, inhaló, luego dijo: no es un producto, es alguien, y no está actuando solo. El silencio cayó como una losa. Lo que vino después fue aún más perturbador. Un sonido, leve, lejano, repetitivo. Un golpe metálico contra una superficie. ¡Tac! ¡Tac! Nadie se movió al principio. Parecía venir desde debajo del piso, pero también desde arriba. Era un sonido ubicuo. Intentar localizarlo era como perseguir humo. ¡Tac! 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 Ismael avanzó hacia la sala contigua. No abrió la puerta. La empujó con la punta del arma. Lo que vio al otro lado lo detuvo. Había un objeto colocado exactamente en el centro del piso. Un pequeño dispositivo rectangular, apenas del tamaño de un control remoto. No estaba ahí antes. Era imposible que hubiera ingresado sin ser detectado. Chacorta se acercó lento, se inclinó, no tocó el artefacto, lo analizó con los ojos. Tenía una pantalla en negro, nada más. Ningún botón visible, ni cables, ni luz, nada. Y entonces, sin que nadie lo activara, la pantalla se encendió por sí sola. Mostró un número, un nada más. Luego la imagen desapareció y apareció otra. Un rostro borroso, pixelado, sin ojos visibles, como si alguien hubiera querido ocultar su identidad, incluso dentro de su anonimato. Después apareció una frase: están a tiempo, pero no por mucho. La pantalla se apagó. El dispositivo empezó a emitir un pitido suave, insistente, como una respiración mecánica que se ralentizaba. No era una bomba, no era un rastreador, era algo mucho más inquietante, un temporizador. No para una explosión, para una decisión. El número 1 no era una amenaza. Era una cuenta regresiva. No sabían hacia qué. Pero todos lo sintieron en los huesos. El juego dejó de ser juego. Ahora era sentencia. Y la sombra que los estaba acercando acaba de dar su primer movimiento visible. Cable eléctrico a punto de estallar. El eco de las decisiones que cada uno había tomado ya no podía deshacerse. El camino estaba marcado con una precisión casi cruel. Era como si cada movimiento de los Casillas, cada respiración medida, hubiera sido programada por un destino que disfrutaba verlos tropezar con las sombras que ellos mismos creaban. Chacorta avanzó por el corredor silencioso, llevando dentro del pecho una mezcla peligrosa de calma y rabia concentrada. No hablaba, pero su manera de caminar dejaba claro que había tomado una resolución que no tenía vuelta atrás. Sabía que alguien dentro del círculo estaba jugando un doble juego. Y esa clase de traiciones no se castigaban con palabras, sino con decisiones que dejaban cicatrices en la memoria de todos. Ismael observaba desde la distancia, apoyado contra una columna, como si fuera parte del mobiliario, pero sus ojos no dejaban escapar ni el más mínimo detalle. Estudiaba los gestos de su tío, tratando de interpretar la tormenta que se formaba en él. Sabía que cuando Chacorta alcanzaba ese nivel de silencio, el mundo debía prepararse para un vuelco brutal. Era un patrón que se repetía siempre antes de una guerra interna. Laura entró en escena como un contraste inesperado. Su presencia nunca pasaba desapercibida, con ese modo elegante de mirar a los demás como si pudiera leer sus intenciones desde la raíz.
Caminó hasta posicionarse entre los dos hombres, consciente de que el momento exigía la voz más fría de la familia. No era casualidad que eligiera ese instante para hablar. Cuando la dinastía estaba al borde del colapso, ella sabía sostener los fragmentos con un toque calculado. Se acercó a Chacorta y, sin pronunciar una palabra, colocó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías, fechas, nombres, rutas y algo más inquietante, señales de que alguien estaba saboteando operaciones que solo un círculo muy pequeño conocía. Elizabeth apareció segundos después. Llevaba ese brillo en los ojos que indicaba que había descubierto algo importante o peligroso. La energía que traía consigo arrastraba un viento distinto, uno que agitaba la tensión como un presagio. No necesitó anunciarlo. La familia Casillas tenía un talento natural para percibir lo que estaba a punto de fracturarlo todo. Jaime Rosales llegó detrás de ella, más serio de lo habitual, con ese paso incrustado de peso emocional. Su rostro mostraba la fuerza de alguien que había visto demasiadas cosas en demasiado poco tiempo. Acompañaba a Elizabeth con la certeza de que lo que venía no era algo que uno enfrentara solo. General Cifuentes irrumpió sin pedir permiso, como si la casa fuera un cuartel y no un territorio Casillas. Traía el porte de quien ha vivido con la muerte caminando detrás durante años. Su voz, grave y controlada, llenó el espacio con una noticia que ningún Casillas quería escuchar. Había evidencia de que un enemigo externo estaba infiltrándose en sus alianzas comerciales, manipulando acuerdos y filtrando información con precisión quirúrgica. La revelación no provocó gritos ni discusiones, provocó algo peor, un silencio que cortaba el aire como una cuchilla afilada. Ismael fue el primero en reaccionar. Sus pensamientos se encendieron como líneas de fuego que se cruzaban en un mapa mental. Cada dato que Cifuentes entregó se conectaba con detalles que él ya había notado, piezas que hasta ahora parecían aisladas. En su mente la traición tomaba forma, un rostro borroso empezaba a definirse. Chacorta colocó las manos sobre la mesa y la madera vibró con la fuerza contenida. No necesitó levantar la voz para imponer su voluntad. Sabían que lo que estaba por ordenar definiría el siguiente capítulo de sus vidas. Su mirada se dirigió a cada uno de ellos una sola vez, como si asignara roles sin pronunciarlos. Era el preludio de una ofensiva silenciosa, de esas que cambiaban destinos, que obligaban a todos a replantear la lealtad desde sus cimientos. Las nuevas decisiones ya no se tomarían desde la emoción, sino desde una estrategia que mezclaba precisión militar con intuición callejera. Fuera de la casa, el viento trazaba remolinos sobre la tierra, como si supiera que algo importante estaba por mover los cimientos de la dinastía. Cada personaje, cada alianza, cada secreto oculto comenzaba a alinearse en una espiral inevitable. La noche, o su equivalente emocional, se extendió sobre ellos sin necesidad de nombrarla. Era la hora en que los Casillas decidían quién era familia y quién era amenaza. El peso de esa elección marcaba el inicio de un nuevo giro en la historia, uno que no solo pondría a prueba su poder, sino también la capacidad de sostenerse en medio de la traición silenciosa que se acercaba. Un escenario de movimientos imperceptibles, donde cada palabra que se decía tenía el peso de una piedra arrojada en un lago oscuro. Las ondas se expandían sin prisa, pero siempre llegaban a algún borde. La dinastía Casillas sabía moverse en esas aguas. Nadie daba un paso sin medir antes la profundidad del silencio que lo rodeaba. Chacorta se mantuvo apartado, observando el flujo de los acontecimientos desde un rincón donde la luz apenas tocaba su rostro. Era su modo de leer la energía de la casa. Había aprendido, con la brutalidad que da la experiencia, que las verdaderas traiciones no hacen ruido cuando se acercan, se arrastran como sombras, esperando el momento adecuado para morder. Ismael analizaba documentos, audios filtrados, mensajes decodificados. La intensidad con la que se movía mostraba que su mente estaba trabajando mucho más rápido de lo que sus labios podían expresar. De vez en cuando levantaba la mirada, como si tuviera la sensación de que alguien lo observaba desde un lugar invisible. Era la intuición del heredero, ese sexto sentido que había crecido con él desde niño. Laura se encargaba de monitorear las reacciones internas. Nadie en la familia sabía leer emociones como ella. No necesitaba escuchar confesiones, le bastaban los ojos, la postura, la respiración irregular cuando alguien mentía sin querer. Era la brújula moral de un clan que rara vez aceptaba que tenía moral.
Su presencia mantenía la estructura emocional en equilibrio, incluso cuando ese equilibrio temblaba como un cristal a punto de romperse. Elizabeth, con su elegancia peligrosa, hacía un seguimiento silencioso de todo lo que ocurría fuera del círculo principal. Su papel siempre había sido más profundo de lo que los demás admitían. Obtén información, pero nunca te expongas, ese era su mantra. Movía contactos discretos, abría puertas que otros no podían siquiera localizar. Sabía que un enemigo externo estaba jugando con las líneas de poder, y su tarea era encontrar el hilo exacto que llevaba hacia él. Jaime Rosales recorría el perímetro de la propiedad, no por desconfianza, sino por obligación emocional. Necesitaba pensar mientras caminaba. Para él, el movimiento era una forma de ordenar la mente. Sabía que la crisis que enfrentaban era distinta a todo lo que habían visto. Esta vez no se trataba de armas ni territorios, sino de inteligencia, manipulación silenciosa y una precisión quirúrgica que solo alguien cercano podría conocer. General Cifuentes se instaló en la mesa de operaciones con la exactitud de un cirujano militar. Desplegó mapas, rutas, conexiones transfronterizas. Su voz se mantenía en ese tono grave que anunciaba que la estrategia estaba cambiando de nivel. Lo que venía no era un enfrentamiento directo, era una guerra disfrazada de negociación, un ajedrez donde la pieza clave aún no revelaba su rostro. La casa entera respiraba tensión contenida. Los pasillos parecían más estrechos, los espacios más fríos, como si supieran que algo estaba mutando dentro del núcleo familiar. La energía de la dinastía ya no era solamente poder, se estaba mezclando con un tipo de incertidumbre que no acostumbraban a tolerar. Ismael fue el primero en notar una irregularidad. Entre los archivos que revisaba apareció un patrón extraño. Rutas que nunca usaban, coordenadas invertidas, códigos que parecían auténticos pero tenían microerrores demasiado precisos. Eso no lo hacía un enemigo común. Eso lo hacía alguien que conocía sus métodos al detalle o alguien que había aprendido de ellos desde dentro. Chacorta se incorporó al escuchar la conclusión. No hizo preguntas. No las necesitaba. Su instinto le había advertido desde el principio que esto no era obra de un desconocido. Esta clase de golpes solo podían provenir de alguien que quería derrumbarlos sin tocar una sola bala. Laura acercó una copa a la mesa sin beberla. La dejó allí como una declaración silenciosa, un recordatorio simbólico de que ese momento estaba marcando un punto de quiebre. Lo que se decidiera esa noche determinaría si la familia se fortalecía o si las grietas que habían ignorado durante años empezaban a abrirse hasta quebrarlos. Elizabeth tomó la carpeta con las nuevas pruebas y la abrió lentamente, como quien sabe que dentro podría estar la chispa que incendiará todo. A medida que avanzaba en las páginas, su mirada se volvía más afilada, más profunda, más consciente de que el enemigo no solo estaba cerca, estaba anticipándolos. Cifuentes soltó una frase corta, seca, sin adornos, que cayó en el centro de la sala como una sentencia inevitable. Esa frase activó una corriente eléctrica invisible en todos. La dinastía iba a moverse. Y cuando los casillas se movían, el mundo se acomodaba o se fracturaba. La decisión fue tomada en silencio. Nadie necesitó votarla. Nadie necesitó discutirla. El enemigo quería jugar en las sombras. Pero la dinastía era dueña de esas sombras desde hacía generaciones. Cada uno salió por caminos diferentes, sin mirar atrás, llevando consigo una misión que solo ellos entendían. Era el inicio de una ofensiva que nadie vería venir, diseñada con la precisión de una mente que no olvidaba y un corazón que no perdonaba. Y así, sin anunciarlo, comenzó un nuevo capítulo, uno que no solo pondría a prueba su poder, sino su capacidad de reconocer cuando un enemigo no viene de afuera, sino del eco oscuro de su propio linaje. Era ese momento en que la realidad se afina, como si el mundo entero quedara suspendido en un hilo tenso. La dinastía Casillas había encendido motores invisibles, engranajes que se movían más allá de la vista humana. La casa parecía tranquila, pero en su interior latía un corazón hecho de estrategias, sospechas y decisiones ya tomadas. Chacorta caminó hacia su despacho, ese santuario de paredes pesadas donde muy pocos tenían permiso de entrar. No abrió luces. Se sentó en el sillón de respaldo alto y respiró profundamente, dejando que su mente ordenara lo que venía. Tenía frente a él un mapa mental que no necesitaba dibujar. Rutas, nombres, rostros, movimientos recientes. Todo se conectaba con una lógica fría. Había una pieza faltante y estaba decidido a encontrarla aunque tuviera que arrancarla con fuego.
Ismael entró con una discreción que parecía aprendizaje militar. Observó a su tío con un respeto profundo, pero también con la firmeza del heredero que ya no le teme al peso del liderazgo. Le entregó un documento que había estado revisando durante horas. No hablaba de simples errores, mostraba un patrón. Era como si alguien hubiera estado imitando sus códigos, calcando sus métodos, pero dejando microdetalles alterados, pequeños, sutiles, casi imperceptibles para la mayoría, excepto para ellos. Laura llegó para completar el triángulo silencioso. No era una visita casual, rogaba la intuición que ella aportaba, esa habilidad más fina que cualquier tecnología. Se acercó a los papeles y los revisó con la calma de quien reconoce la huella emocional en la tinta perdida. Cada irregularidad tenía un pulso, y ese pulso no venía del exterior, venía de alguien que conocía demasiado bien el ritmo interno de la familia. Elizabeth seguía la pista desde otro punto de la casa. Su elegancia siempre escondía una determinación férrea. Conversaba a través de un canal privado con 3 contactos de alto nivel. Lo que descubría no se alineaba con ninguna lógica conocida. Los movimientos del enemigo no respondían a intereses comunes, sino a un objetivo más íntimo, más personal. Eso lo obligaba a mirar el tablero desde un ángulo distinto. Jaime Rosales, desde el corredor largo que daba a los jardines, escuchaba las alertas internas que su experiencia le dictaba. El ambiente tenía un peso inusual, como si la misma casa estuviera intentando advertir algo. Jaime sabía reconocer cuando el peligro venía desde afuera, pero también sabía cuando el aire cambiaba porque alguien dentro estaba a punto de traicionar su propia sangre. General Cifuentes apareció con un mensaje nuevo. Sus informes eran precisos, pero este tenía una textura diferente. Se trataba de un registro de movimientos bancarios disfrazados de transacciones legales. Todas parecían inocentes, hasta que se comparaban con rutas que solo la dinastía conocía. Ese cruce de datos levantó una alarma que pocos eran capaces de detectar. Chacorta tomó el informe y lo analizó con la mirada de quien ya vio este patrón antes, en otra vida o en otro conflicto. Reconocía el estilo, reconocía el tipo de mente que armaba estos rompecabezas envenenados. Y lo más inquietante, esa mente había aprendido de ellos, no contra ellos. Ismael cruzó los brazos y dejó escapar un pensamiento mudo. La traición no era resultado de la ambición, era resultado del resentimiento. Y ese tipo de resentimiento no nace afuera, nace adentro, en la sombra de alguien que una vez quiso pertenecer. Laura tomó asiento y, sin mirar a nadie, pronunció algo que marcó el ritmo emocional del momento. No era una acusación, era una descripción. Esa energía que los estaba acercando no venía de un enemigo nuevo, venía de un viejo fantasma que al fin encontraba valor para regresar. Elizabeth, desde el segundo piso, recibió un archivo final, un nombre incompleto, una señal rota, un mensaje encriptado que era más una provocación que una pista. Se detuvo un segundo, entendiendo que la guerra que se preparaba no era por territorio ni poder, era por la memoria, por viejas heridas, por cuentas pendientes que nunca fueron cerradas del todo. Jaime volvió a la sala principal justo cuando Cifuentes desplegaba un mapa actualizado. Allí, entre líneas rojas y puntos brillantes, se marcaba la trayectoria del traidor. No era una ruta externa, era un patrón que llevaba años construyéndose. La conclusión cayó sobre todos al mismo tiempo, como una sombra cayendo sobre una lámpara. El enemigo no estaba llegando, el enemigo ya estaba dentro, observando, calculando, ajustando cada movimiento mientras ellos dormían. Chacorta cerró el mapa con un gesto lento pero firme. Era el tipo de gesto que anunciaba una reacción inminente. Nadie cuestionó lo que estaba por hacer. Nadie lo detuvo. La dinastía había llegado al punto donde el juego dejaba de ser defensivo. Lo siguiente sería una cacería silenciosa. Un ajuste interno. Una limpieza necesaria para que la familia no se derrumbara bajo su propio peso. El aire se tensó, la sangre se aceleró y cada uno de los casillas entendió que lo que venía iba a redefinir no solo su poder, sino la esencia misma de su linaje. La historia seguía creciendo como un huracán contenido, esperando romper el silencio.